Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Buen día. Ari, Buen día. ¿Qué ¿Todo tal, bien? Lau, Adri? Bien, ¿Todo bien? muy bien. Bueno, qué suerte, viejo. Me pregunto, y les pregunto, y comparto con ustedes la pregunta, de hasta cuándo va a haber una tolerancia por parte del sistema en general, la política, pero no solo la política, porque acá hay intereses que juegan que son bastante más amplios, con el sistemático y evidente incumplimiento de cada acuerdo al que llega el gobierno. Digo, por poner un ejemplo muy concreto, el tema de Aerolíneas Argentinas y sobre todo de la presencia de Aerolíneas Argentinas en aquellos lugares del país donde de otra forma el comercio, el turismo y demás se vuelven muy dificultosos si no está esa vía de comunicación. Había sido un tema muy importante en las negociaciones entre el gobierno nacional y las provincias de cara a la aprobación de la ley de bases. Muy importante. Había sido de las cosas con las que más habían insistido algunos de los gobernadores, incluso de los que estuvieron en Tucumán chupando frío para sacarse la foto el otro día. Y esta mañana nos despertamos en el boletín oficial con la desregulación del sistema aeroportuario, algo que ya se sabía, pero además con el anuncio todavía extraoficial, pero prácticamente confirmado, de que se van a dar de baja muchas líneas, muchas recorridos, rutas, esa era la palabra que no me salía, de aerolíneas, justamente las menos rentables por sí mismas, que son las más, donde es más necesario que aparezca ahí el Estado cumpliendo ese rol. Desregulación de mercado aeronáutico, ¿eh? El sector, bueno, pero el sector aeroportuario no va a tener competencia. Va a seguir siendo Sí, te referís a los aeropuertos. No digo porque en este momento en Nequén se levantó de la cama y se asustó. Dijo, ¿cómo? ¿Va a haber competencia en el sector aeroportuario? No. El sector aeroportuario, el sector aeropuerto está resuelto, ¿eh? Sí, eso no se toca. Así es. No lo molesten a Eduardo. No, por eso quería favor. hacer la aclaración, porque imagínate un hombre grande. Hasta ahora lo escucha Nicolás y se pudrió todo. Perdón, te pido mil disculpas, Eduardo. Sí, no. Aparece nuevamente también esta cuestión en el vínculo con Macri. Que tuvo ayer cuando reseñamos el acto, todavía no había llegado hasta Buenos Aires la noticia, la versión, el relato que el propio Macri se encargó de que circule del destrato que sufrió. Recordemos que Macri estaba lo más tranquilo en Wimbledon con 30 grados mirando el partido de Comesaña, lo llama a Francos y le dice, por favor vení, que si no, vos no venís, vamos a tener problemas al día siguiente en los mercados, la señal no es correcta, vení que te ponemos en la foto, firmás el papelito, sos una de las figuras más importantes. Macri se tomó un avión de Londres a Madrid, otro avión de Madrid a Buenos Aires, otro avión de Buenos Aires a Tucumán. Llegó, se encontró con que no tenía una silla asignada por protocolo en las primeras filas, sino que le tuvieron que hacer un lugar. Chupó frío durante un par de horas, como todos los invitados. Ni siquiera lo invitaron a pasar cuando pasaron los gobernadores. Claro. Le hicieron firmar el libro de invitados, que es el libro que firmaron los 800 que estaban ahí. No salió en la foto. Y para peor, quien sí sale en la foto y firma el Pacto de Mayo es Karina Milei, con quien hoy Macri tiene una pelea, te diría, la más importante de todas las que está dando el expresidente. ¿Cómo va a seguir esa relación? ¿Qué va a hacer Macri con respecto al apoyo al gobierno, sabiendo que Macri tiene en las manos cartas para generarle mucho daño a este gobierno? En el Congreso, en la relación con empresarios. Y vuelve a aparecer esto mismo, ¿no? Un gobierno cortoplacista que incumple sistemáticamente compromisos. Y no es que a mí me caiga bien Macri para nada, pero estoy tratando de hacer una descripción de lo que está pasando ahora. El gobierno con los gobernadores, el gobierno nacional con los líderes de otros sectores aliados. ¿Hasta cuánto puede durarle este truquito? Yo creo que hasta que alguno se sienta más fuerte, ¿no? Más confiado que el gobierno. Lo que está mostrando el gobierno es que el gobierno todavía se siente confiado. Se siente tan confiado para menospreciar a aquellos que en algún momento sabe que va a necesitar y que ya necesitó, pero, digo, uno lo veía anteayer, a los gobernadores sentados, chupando frío, a las 12:30 de la noche, medio dormidos, y decís, ¿por qué te sometés a eso? Bueno, la lapicera y saberse que todavía lo necesitan
y que todavía está ahí y que está ahí, digamos, no lo ven a punto de tumbarse, no ven esa debilidad que a veces describimos, o por lo menos la ven, pero no es algo inminente. Digo, eso es una descripción de relación de fuerzas que hay que reconocer. Porque si vos pensás que está, que está a punto con media pata afuera, no te sometés a eso. Algunos pactos sí se cumplen, ¿eh? Por ejemplo, el pacto con la CGT del gobierno se está cumpliendo, ¿eh? ¿Cuál es el pacto de la CGT con el gobierno? Que la CGT, por ejemplo, no haga una acción colectiva contra ganancias, que deje librado a cada gremio la acción. ¿Eso va a pasar? Está pasando. Bueno, de no hecho, estaba vigente hasta ayer. Bueno, hasta hoy, está pasando incluso en términos de decisión política, porque la CGT discutió... Hacer una reunión igual, ¿eh? Por eso, discutió a puertas cerradas, no definirse sobre el tema. Y la no definición, porque eso es un acuerdo político entre la cúpula de la CGT, que después la CGT no va a defender... yo recuerdo que la CGT hizo paros por ganancias. Bueno, va a dejar librado a cada gremio porque considera que no afecta a todos los gremios del mismo modo. Ajá. Incluso ayer en la discusión se habló de que hay que esperar hasta septiembre para ver si la actualización del mínimo no imponible, a cuántos trabajadores involucra o no involucra el impacto. Hasta el 2015 la CGT hacía paros por ganancias. Bueno, por eso, en el medio se tomaron decisiones en el marco del decreto 7023, que está vigente, como vos siempre recordás, de beneficio al sistema de obras sociales. No es la primera, es muy significativa. Hoy se comunicó, por ejemplo, que van a pagar la misma cuota al fondo compensador que administra la Superintendencia de Seguro de Salud, obras sociales y prepagas. Era un viejo reclamo a la CGT que se cumplimenta por una decisión de Estado. Te agrego un dato más. Está por desembarcar en en la Secretaría de Trabajo un funcionario muy cercano a Daniel Scioli, a Oscar Cuartango, Montes de Oca, que fue director provincial de Relaciones Laborales durante la gestión Scioli, y ahora probablemente sea el tercero a cargo de la Secretaría de Trabajo. Perdón, una pregunta. Esto es una demanda también de la CGT, que haya un interlocutor del espacio. ¿Que la CGT va a abandonar a los trabajadores es dato o ansiedad? No, es... Nuestro colega Mariano Martín lo publicó la semana pasada, y entre los argumentos que planteaban desde la central, estaba que ellos creían que era estratégicamente mejor para que esto caiga en el foro laboral y no en el contencioso. Ajá. Que era una táctica más efectiva que cada gremio, por ejemplo, bancarios, que ya anunció que se va a presentar, porque naturalmente buena parte de sus afiliados van a estar impactados por ganancias, se va a presentar. Sí, yo le pregunté recién a Pablo Vidó que junta los dos temas, lo que dijo Nico y esto, que son pilotos que no tienen paritaria, pagan ganancias y ahora van a empezar a pagar ganancias y encima les van a desregular todo el Vidó se va a presentar. Bueno, él me decía que son tres vías: CGT, sindicato e individual. O sea, las tres. O sea, él como piloto puede ir y decir, mira, a mí me bajaron. Bueno, puede presentar él como secretario general del gremio y está esperando que la CGT haga la presentación. No tiene la misma fuerza. De hecho, lo único que se frenó del DNU, no lo único, pero lo importante que se frenó del DNU fue la presentación que hizo la CGT. O sea, ¿cómo explica la CGT? Bueno, frenó la cuota solidaria, ¿no? El fin de la cuota solidaria. No, pero todo el capítulo laboral del DNU lo frenó la CGT. Pero después, ¿cómo explica la CGT que contra eso sí y con ganancias no? Parte de ese capítulo que está en el DNU entró en la ley bases. Sí, y lo que no entra en la ley bases de lo que estaba en la DNU era la cuota, en el DNU era la cuota solidaria, que tenía impacto en la financiación de los gremios. Igual lo va a argumentar porque no es un impuesto que impacta a todos los trabajadores. Pero tiene razón Ari, ¿no? En términos políticos, en el 2015 toda la CGT impactaron o impactaran todos los trabajadores, lo tenía como bandera. Yo recuerdo en 2015... En serio estamos sorprendidos porque alguien cambia el discurso en este país. Por favor, quiero pagar ganancias porque eran sueldos altos. El pacto Moyano-Macri nace a partir del reclamo de Moyano por ganancias. Sí. Pacto político muy importante para Macri. Pero si fue la consigna de Macri de campaña. Sí. En mi gobierno nadie va a pagar ganancias porque la CGT le hacía paros al kirchnerismo por las ganancias y lo hacía en nombre de la CGT. Agrego un dato adicional a ahora dicen que no, que es cada gremio. Sí. Agrego un dato adicional a este acuerdo. Qué poca memoria. A este acuerdo que marcha de viento en popa. Este funcionario que se va a nombrar en los Espero que estés equivocado. Ojalá esté... No, en serio, sí, obvio. De corazón te digo, ojalá esté equivocado. Daniel Montes de Oca se llama este abogado laboralista que forma parte del dispositivo que llega con Scioli al gobierno.
va a tener un cargo importante en la Secretaría de Trabajo, va a ser el número 2 de Claudio Aquino, y va a ser el interlocutor con los gremios, una demanda que tenían los gremios respecto al dispositivo de la Secretaría de Trabajo tomado por Techín. Recuerdan que nosotros hemos contado acá que Techín se había quedado con el 70% de la Secretaría de Trabajo. La Secretaría de Trabajo está bajo la órbita del Ministerio de Petovelo. No está autonomizada absolutamente, pero ha logrado bastante autonomía, sobre todo porque responde más a Techín que a Petovelo. Bueno, lo que decían los principales actores sindicales de la CGT, particularmente el canciller Gerardo Martínez, que es que la CGT por tradición tiene que tener un interlocutor propio dentro de esa mesa de trabajo. Y ahí Scioli ofreció a Daniel Montes de Oca, que, como decía, conoce mucho a los muchachos desde la época en la que estaba con Cuartango en la Dirección Provincial de Relaciones Laborales. Lo que quiero decir con esto es que hay determinados pactos, para retomar lo que vos planteabas, Nico, porque parece que el tema de fondo está ahí, hay determinados pactos que el gobierno, quizá por desinterés de Milei y porque los lleva adelante Francos y no los lleva adelante Karina, quizá por eso, quizá porque Karina todavía no intervino en esas áreas, hay determinados pactos que se están cumpliendo. Y los pactos en donde interviene Karina directamente, por ejemplo con Macri, se incumplen. Karina, que es el brazo ejecutor de Milei, o viceversa, Milei es el brazo ejecutor de Karina, no lo sabemos. Hay como una especie de unidad en la acción de los hermanos en ese aspecto. Pareciera ser que hay dos velocidades entonces en las relaciones políticas del gobierno. O tres. La de Francos, la que va en relación directa con los empresarios, que manejan sus propios dispositivos, y la de los hermanos Milei, como tres tipos de vínculos distintos. A mí me parece que lo que le cuesta más es mantener los acuerdos que implican, que son muy visibles, ¿no? Que implican la exposición pública. Él no quiere mostrar falta de protagonismo frente a la Cámara. Pero fíjate que estos acuerdos con la CGT son menos visibles. La mayoría de la gente, este vínculo, esta nueva designación, quizás nunca se enteren, es una cara que quizás nunca se vea en las conferencias, en los anuncios. Son más que tenés que estar un poco metido en el tema para entender cuánta gente va a escuchar hoy el anuncio sobre el cambio en el pago de las prepagas. Digo, son cuestiones un poco más técnicas. En cambio, que aparezca Macri en el medio de la escena, en la cadena nacional, en el Pacto de Mayo que se hizo en julio, que él viene anunciando como su gran momento, es mucho más. Pensemos también en quién lo sigue a Milei. O sea, es una demostración de fuerza mucho más visual. Los grandes negocios están en los pequeños detalles. Totalmente de acuerdo. Por eso digo. Hay que prestarle atención a los pequeños detalles. Lo de las obras sociales funciona así. Se han expandido mucho las prepagas dentro del ámbito laboral de los trabajadores asalariados, porque en los 90 se desreguló la posibilidad de acceso a las prepagas a través de obras sociales pequeñas. Lo que venían reclamando los grandes sindicatos era que las obras sociales pequeñas, en acuerdo con prepagas, le venían sacando afiliados por la libre posibilidad de transferencia. Bueno, después se limitó, ya no era tan libre, era por un año, tenías que estar estacionado en una obra social durante un año. Eso se desreguló igual con el DNU. Sí. Pero se desreguló con el DNU y a partir de la desregulación del DNU se volvió a regular, pero a través de esta vía, que es la vía del aporte económico. Entonces, se desreguló la posibilidad de que un trabajador pueda ir y venir libremente de las obras sociales, pero al mismo tiempo a las prepagas se les impone un precio mayor. Pero lo que Hago siempre esta aclaración. Como esta es una de malos contra malos, no vale acá tomar partido, porque si no, yo planteo esto y voy a decir, bueno, pero está bien que las prepagas paguen lo mismo que las obras sociales. No estoy valorizando, estoy diciendo que en los detalles están los negocios. Sí, pero y hay determinados pactos de negocio que van en una dirección y otros en otra. Sí, por eso, perdón, digo que cuando hablas de que cuánto tiempo se van a bancar, y quizás bancarse un desaire, porque no te ponen en el centro de la pantalla, es una cosa, y bancarte que te saquen el negocio es otra. Y me parece que muchos están bancando un montón de cosas porque creen que todavía no lo sacaron del negocio o que todavía tienen posibilidad de hacer negocio. No Macri bancándose mucho nada, ¿no? No, bueno, lo de Macri es un caso aparte, pero en general todavía. Me parece que ahí las dos velocidades de las que hablaba Adriana es que por un lado pasan los negocios y por otro lado los acuerdos políticos, en todo caso.
Y los negocios son sagrados. Pero los acuerdos políticos son muy importantes para un gobierno que está en minoría. A eso iba mi cuestionamiento. Esto está estudiado incluso por la ciencia política. Cuando asume un gobierno en condiciones de minoría, hay 4 maneras que tiene, si se sistematiza el escenario. Ninguna de esas 4, que es construir coaliciones, buscar alianzas ad hoc punto por punto, la salida más autocrática, que era una que aparecía en el escenario, por ahora no se está configurando. Ninguna dice peleate con todos todo el tiempo. Eso es lo raro, eso es lo que me llama la atención a mí y eso es lo que me pone un signo de pregunta sobre la evolución de esto, porque no hay muchos ejemplos donde mirarse. Mientras los negocios estén asegurados, el establishment, la concentración de poder económico, llámenlo como quieran, no va a querer que un Macri, por más enojado que esté, pudra la situación. El problema es cuando los negocios no sean sustentables. Cuando haya una situación en las calles, cuando haya la crisis social se vuelva tan explosiva que ellos sientan que están poniendo en peligro la posibilidad de seguir ganando lo que están ganando. Esto vale para el capital nacional, para el capital extranjero, para las embajadas que están muy activas, vale para todo. Lo único que quieren es garantizarse que esto se pueda sostener. Y yo creo que esa es la principal preocupación. Y ahí llaman a Macri, Sí, cuando creen que esto no se va a poder sostener. Si no se expande la economía, la posibilidad de negocio se achica irremediablemente. Pasó en los 90, con un modelo económico similar duró 10 al años. 10 años duró. No, pero digo, la segunda mitad de la gestión de Menem, donde ya empezó a haber un proceso recesivo cada vez más profundo, la economía se empezó a estancar, después del proceso de expansión que tuvo la primera mitad, y el esquema de negocios se empezó a achicar. Pero ya lo vimos, lo explicó Ari el otro día, o sea, hay un sector concentrado del empresariado que está dispuesto a vender menos, a precios más altos, a un sector más chico de la sociedad. Por eso para mí el límite no está en cuánto se achique la economía, sino en cuánto se banque la gente. La pregunta es si ese sector concentrado logra contener, incluso para hablar dentro del ecosistema de negocios, logra contener el malestar de aquellos que van quedando afuera, que van a ser cada vez más. Es que es como el juego de las sillas, siempre hay menos sillas que personas bailando alrededor. Si la economía no se expande, y lo que estamos viendo hasta acá es que la economía se contrae, lo que hemos visto en este semestre, la renuncia de Spotorno. Y creo que ayer la muy buena entrevista que hizo Mariano Martín con Orlando Ferreres fue en la misma dirección. Orlando Ferreres, el jefe de Spotorno, digamos, o el socio de Spotorno, la consultora que lleva el nombre de Ferreres, por cierto, va en dirección de una economía que va camino a seguir contrayéndose en el segundo semestre. Y que se va a contraer, entre otras cosas, según lo que plantea Ferreres y lo que plantea Spotorno, por la decisión que ha tomado el gobierno de no abrir el cepo. Decisión que ayer el propio Milei confirmó en un diálogo bastante exótico con... En Twitter, con personas en Twitter. A ver. Lo vemos y lo comentamos. No. Aquí tenemos a Ferreres, perfecto. Ahí va. Milei, yo creo que él impulsó bastante la cuesta de Schwarzenegger como ministro, aunque no en la misma función que tiene Caputo, sino una función más estructural, más el cambio de toda la hojarasca y todos los líos que hay con distintas variantes pequeñas de regulaciones que hacen imposible la vida a la mayoría de los empresarios. Efectivamente, bueno, eso habría que ver cómo lo consideran ellos en este momento y también qué pasaría en un futuro en el cual se encontraran sin muchas reservas y teniendo que pagar muchas deudas o algunas deudas, no son muchas las deudas, pero hay que pagar 1.600 millones, después 1.000 más dentro de unos días, o sea que hay que ir poniendo dinero de las reservas. Efectivamente, si no aumentan las reservas justamente ahora que es el momento de la cosecha gruesa, uno se encontraría también con dificultades realmente para resolver qué es lo que pide el mercado. Bueno, yo creo que el mercado va a pedir una devaluación, por más que no nos guste nada a nosotros, ni al gobierno, ni a nadie, pero evidentemente el arrastre de la inflación es el 50% de la devaluación, o sea, si devalúa 41%, tiene... Interesante que habla de la liquidación porque recién nos enteramos que renunció o le pidieron la renuncia al secretario de Agricultura. Así es, Avilesa.
Sí, ¿no? Sí, que lo venían raspando hacía Hace tiempo. rato. De hecho, el que controla agricultura es el segundo de Caputo, no es Vilela. Hacía tiempo. Vilela es un tipo muy respetado por su paso por la Facultad de Agronomía, un hombre que en los ámbitos académicos vinculados al sector agropecuario tiene cierta preeminencia, nunca conectó con los productores. Y tampoco nunca y tampoco con la batalla cultural, porque está todo ese debate alrededor de la famosa Agenda 2030, Claro. que por un lado es un programa intergubernamental, si se quiere, de metas que tienen que ver con recursos naturales, que tienen que ver con cambio climático, que tienen que ver con algunas cuestiones básicas no satisfechas, pero a la vez es el depositorio de un montón de fantasías oscuras de la alt-right que se imaginan o creen que esa agenda tiene que ver más con el lavado masivo de cerebros y demás. Así es como la obligan a Mondino, o la aprietan a Mondino para que retire, o Mondino mismo se pliega a eso y obliga Sí, a no la funcionarios veo de muy- Cancillería a retirar a la Argentina de esos ámbitos de debate, lo cual le hace un daño muy grande al país, peleándose contra este fantasma. Y creo que Vilella cae también parte de esa misma batalla Claro. cultural que Hay surge de dos- un equívoco. Hay dos o tres problemas en relación a lo de Vilella, la conducción del espacio de agricultura que tomó para sí Juan Paso, que es el segundo de Caputo y el que orbita sobre el área, que son modelos de gestión del sector agropecuario. Hoy sigue siendo el sector más dinámico de la economía argentina, ahí palo y palo con hidrocarburos si Así querés, es. pero sigue siendo el sector más dinámico de la economía argentina. Bueno, Juan Paso tiene en su visión estratégica, pongámoslo así, también tiene intereses personales, porque como hemos contado acá, maneja Es el de Invernea. exactamente, una financiera que opera en el sector ganadero y vinculado al negocio de los seguros, pero más allá de sus intereses personales en el asunto, él considera que el sector agropecuario debería seguir esa línea, que es una línea que a los productores no los convence, porque los productores están más acostumbrados, se han acostumbrado en el último tiempo a ahorrar en cereal, a ahorrar en granos, y no a fideicomisar los granos, que es un poco el modelo que quiere llevar adelante. Esto es medio técnico lo que estoy planteando, pero forma parte del debate interno de negocios entre Así es. los propios funcionarios. Quiero volver un segundo al mensaje que dio ayer Milei por Twitter sobre el tema del cepo. Claro. Porque él dice se tienen que dar 3 condiciones para salir del cepo. La primera es terminar el déficit fiscal. La segunda, estoy resumiendo, terminar el déficit cuasi fiscal, que es el anuncio famoso de hace 10 días. Sí, inflación cero. Y la tercera es que la inflación tienda a cero. O que por lo menos se acerque ese 2% mensual para enganchar con el crawling peg, Sí. que es el ritmo de devaluación del dólar. ¿Hay Ahí, una trampita? Pero, perdón, A ver. la semana pasada el mismo gobierno presentó ante el Congreso un adelanto del presupuesto 2025. Algo que acá comentamos, es sumamente inusual y que se hizo, al igual que la famosa conferencia, para tratar de dar señales de previsibilidad a los mercados. Ese adelanto prevé una inflación no menor al 130% para este año. Y si uno tiene en cuenta la inflación que ya hubo en la primera mitad del año y prorratea ese 130 para lo que queda del año, da cuenta de que ni el propio Caputo piensa que la inflación pueda bajar al 2 o al 0% antes de diciembre. Porque todos tienen en cuenta, ahí está, ¿no? Terminar los pasivos remunerados, terminar los puts y convergencia de la inflación. Ahí está la trampa para mí. Pero digo, insisto, el propio gobierno sabe que esto es mentira, que no va a haber inflación cercana a cero de acá a fin de año. Pero para mí no está planteando eso, ¿eh? La palabra clave de esta definición de Milei sobre cuándo se termina el cepo es la palabra convergencia. Ok, es un entonces proceso. No es un proceso. La convergencia de la inflación con la devaluación, ojo que es un presidente hablando de devaluación, ¿eh? Eso indica algo. Indica que esa palabra maldita que estaba fuera del lenguaje de los funcionarios y que venía siendo negada, incluso por el propio Milei. Pero Caputo viene diciendo devaluación cada 3 días para negarlo, ¿eh? Desde hace como un mes. No, está bien, pero no. Vos preguntabas si va a haber una devaluación en línea con el retraso cambiario, que es un retraso a niveles de diciembre, es decir, una devaluación importante como la de diciembre, y te dicen que no va a haber devaluación. De hecho, lo vienen negando, lo negó en la conferencia de Todos hace los 2 días, viernes, lo prácticamente. niegan todos los días. Ahora, la convergencia de la inflación con la devaluación se puede lograr de dos maneras: bajando a cero la inflación, y como vos bien decís, Nico,
no va a suceder. No va a suceder. O subiendo la tasa de devaluación. O subiendo la devaluación. Pero Pero él ahí dice dice en un entorno entorno cercano a cero mensual. La convergencia de la inflación con la devaluación en un entorno cercano al cero. Sí. Que entorno Si puede vos, ser de 0 a devaluás, 10. si vos devaluás, contraes más la economía. Para mí, perdón, Vos podés pero más llegar a probable lograr- decir que está mintiendo de nuevo, como le mintió a Macri, como le mintió a los probablemente gobernadores, mienta. que pensar en una Probablemente explicación mienta, pero es una compleja. mentira que permite justificar una devaluación, que hasta ahora venía siendo Pero es que va a negada. ser, para mí hay dos temas. Primero, hoy Can Devoto trajo el nuevo informe de CAME. Eso ahora en un rato lo vamos a repasar porque que es durísimo. muy interesante, pero básicamente le preguntan a los comercios. La caída es estrepitosa, sobre todo en alimentos y en medicamentos, la caída de ventas de comida y de medicamentos, de comida alrededor del 30% y medicamentos incluso un poco más. Les preguntan a los comerciantes. ¿Cuál es el problema? Dice, tenemos muchos impuestos. Perfecto, es como principal problema. Pero de la siguiente pregunta es, ¿a qué crees que se debe esta caída de la venta? Primero es qué problemas tenés vos en general y segundo, ¿a qué crees que se debe la caída? Y cuando les preguntan a qué se debe la caída es por falta de Porque ingresos de la vendo población. No, porque la población no tiene ingresos. O Y si sea, dejan de pagar que impuestos, ¿cómo cree que la población bueno, va a tener más por ingresos? por eso es un quilombo. Es la tarea de- ideológica, digamos. No, bueno, sí, siempre depende cómo se formule la pregunta. A lo que voy es que en general lo que yo hablo con los pymes es que te dicen, la verdad que hay que discutir impuestos, pero no hay impuestos que discutir si no vendo. Entonces el principal problema es que no vendo. Por ende, Pero la encuesta yendo- dice que el principal problema son los impuestos. por eso repito, depende cómo preguntes y ¿A quién? cómo se vuelque. Repasemos Pero- el informe, porque tenemos Dale. las placas para verlo, si te parece. Va, si querés mostrarlo, pero quería vincularlo a esto de lo que dijo Milei, porque no están vendiendo, por lo cual no pueden aumentar los precios. Entonces vamos a tener una inflación, un descenso de la inflación por falta de venta, por recesión. Por inanición. Igual- o por ¿Qué es lo que inanición. está pasando ya? Claro. Pero, Sí. a ver, hay dos Y- cosas respecto a eso. Una, 4% de inflación mensual con caídas del 20 y pico por ciento de las ventas es un desastre, es altísima. Bueno, Es una inflación devaluación del altísima. 20%, como la de diciembre, va a ser otro fogonazo inflacionario. Y el otro punto, En una economía estancada. tiene que ver con que vos podés no aumentar los precios mientras tengas stock. Cuando tengas que recomprar o volver a producir a costos actualizados, vas a tener que aumentar Bueno, pero los ya precios. está, es lo que charlamos ayer con Roberto. El semestre se comió la devaluación y se comió el stock. Entonces, ahora tenés que producir. Para producir tenés que importar. No tenés dólares para pagar las importaciones y pateaste el pago de importaciones durante el primer semestre. O sea que tampoco tenés crédito. No tenés crédito de los proveedores. Así es. Entonces, el escenario al que se enfrenta la Argentina es de una recesión más profunda, con shock inflacionario, por lo que decía Ferreres, porque si no devalúa no va a haber liquidación o no va a haber una liquidación acorde a la cosecha, los dólares no van a estar y se te acercan los vencimientos de 20, 25 mil millones. Perdón, y quería Veamos, pará. veamos las placas de cambio. Pero porfa, entonces ahí porque lo que hay me que parece que es claro. importante. Quiero volver a hablar. lo de Came porque hay un problema de diagnóstico serio de Sí. de toda esta ¿Tenés ahí? gente. Ahí está. No, esta es la evolución de la caída, que a veces parece confuso, parece que repuntó y no, en realidad es cuánto cae respecto del mes pasado, es todo el No, tiempo perdón, caída. esa es la línea. interanual. Es interanual. Por eso, está bien, interanual, es cierto, pero todo el tiempo cae respecto Sí, lo que te del- marca es una caída, es la evolución de la caída, digamos. Bien, y este gráfico, que es el que estamos viendo, es la barrita azul es la caída interanual y la caída verde es el acumulado de Milei. El acumulado de Milei en todos los rubros, excepto textil, que tiene que ver con una cuestión de, ¿cómo se llama? De época, de cambio Temporada. de temporada. Perdón, yo no compro ropa, entonces estoy afuera de eso. Es la caída del 21, casi 22% desde que asumió Milei en alimentos y bebidas y una caída en farmacia del 30% desde que asumió Milei, un poco más en términos interanuales. Y no sé si está cuando les preguntan a los comerciantes cuál es, ahí está, ¿ves? Medidas tomadas por su comercio en los últimos 6 meses, reducción de gastos operativos, diversificación de productos, reducción de horas laborales, etcétera. Pero las otras preguntas, ¿tenés ahí las siguientes? Ahí está. Medidas que podría implementar el gobierno en corto plazo para las pymes. Entonces, lo primero que piden es reducción de impuestos. Esto es medida que podría aplicar Pero el mucha gobierno. diferencia con respecto a las otras medidas, ¿eh? Sí, el segundo es estímulo a la demanda interna. El estímulo a la demanda interna es la plata en el bolsillo. Pero la siguiente pregunta que les hacen, que le dicen cuál es la principal razón por la cual crees que no vendés, dicen
que la gente no tiene plata en el bolsillo. Sí. Entonces... Está bien, pero la mitad de los pymes, a ver si entiendo bien, la mitad de los pymes, 40%, cree que el problema son los impuestos. No, cree que una... no, acabo de leer eso. No, cree una que forma de solucionar este eso problema. es tergiversar la Pero, pregunta. perdón, ¿podemos ver la placa anterior a ver si yo tengo un problema de interpretación de pero texto? es que puedo decir algo, Es me que parece estás hasta- cambiando la pregunta. Medidas que podría implementar el gobierno en el corto plazo para las pymes. Reducción Bueno, de impuestos. Entonces, pero ¿el no. problema son los impuestos? No, yo estoy de acuerdo. No, con él. estás cambiando la pregunta. Ellos están diciendo, en este contexto, con este gobierno, ¿qué medida puede tomar? Pensar que este gobierno va a Dejemos estimular la sacralizar a las demanda. pymes, muchacho, basta de No, sacralizar pero a estás las cambiando la pymes. pregunta. Pero lo que digo es, Le estás poniendo una ¿realmente respuesta crees a que otra algún pregunta. ¿algún empresario le va a pedir a este gobierno estimular el consumo? No, de hecho es la segunda No, opción. yo creo que hay una tara ideológica gravísima que genera una y otra vez un error de diagnóstico y, por supuesto, consecuencias gravísimas para las mayorías populares en Argentina, sobre todo de su élite, que es una élite muy intelectual y... Pero eso no implica que cambies la pregunta políticamente muy frente a esa pobre. respuesta. Yo no estoy cambiando ninguna pregunta. Sí. Le preguntaron qué cosas podría hacer el gobierno para este mejorar gobierno en el Este corto gobierno. plazo. Bueno, Claro. si vos reducís los impuestos no vas a mejorar el perfil de las pymes. Lo que vas a hacer es mejorarle la rentabilidad. Lo que no significa que vas a mejorar el perfil de las pymes. Lo que vas a lograr es que haya más volumen de fuga, porque le mejoras la rentabilidad en el cortísimo plazo, porque vos le redujiste el impuesto, pero como esos impuestos pagan las prestaciones sociales que permiten que muchas personas consuman, si no hay impuestos, no hay prestaciones sociales, no hay consumo, entonces vas a tener mayor recesión. Tenés mayor recesión, tenés menos ventas. Como tenés menos ventas, por más que te reduzcan a cero los impuestos, no vas a tener ingresos. Ahí lo Entonces, pasé. la tasa de rentabilidad que vos obtengas en el cortísimo plazo por reducción de impuestos se te va... Pero eso Ah. está claro, Adrián. No está claro, en porque la muchos misma- pero pará, empresarios creen que el problema son los pará, impuestos. pará. un Poné segundo. la otra placa, porque si no, no se hay entiende. otra pregunta en la misma encuesta que es ¿cuáles son los principales obstáculos? Ahí está. Y ahí la respuesta es falta de ventas. Ahí está. No es lo mismo preguntar cuál es el principal obstáculo ¿Por que qué cuál es no- la medida que bueno, pedís. Pero ¿por qué no Son dos preguntas distintas, Adri. asocian el problema fiscal con la falta de ventas? El problema fiscal para las pymes que es que hay muchos impuestos. Pero no estás leyendo lo que le preguntaban. Vamos de vuelta. Le hicieron dos preguntas a los comercios. Le dijeron, ¿qué puede hacer el gobierno, este gobierno, en el corto plazo para darte una mano rápido? La respuesta... Pero lo mismo que contestaban en el Si no gobierno puedo anterior. terminar es muy Por difícil. favor, dale. ¿Qué medidas puede implementar el gobierno en el corto plazo para las pymes? La primera respuesta, porque es una respuesta con múltiples respuestas, además, porque siempre tiene que ver con cómo se pregunta y cómo están las respuestas. La primera respuesta es reducirme los impuestos, la segunda es estimular la demanda interna. Efectivamente, el 40% puso como primera opción los impuestos, la segunda fue estimular la demanda interna. Pero cuando les preguntan, y ahora sí, este me parece que es el gráfico más interesante, principal obstáculo que enfrenta su comercio, no dicen los impuestos. Dicen la falta de ventas. La falta de ventas es la caída en el poder adquisitivo Ya que que una está- proporción ya que aún estás mayor, en sí. plan Y en una didáctico, población- ¿me y en una explicás proporción cómo marida aún el mismo mayor. La concepto, segunda, las dos pará, cosas? pero ¿Cómo pará, maridan? te juro que es muy Pero difícil si explícamelo. no puedo terminar una Te lo frase. pido, por favor, Porque yo cuando no vos entiendo. hablas, yo te dejo terminar Dale, las dale. frases. Es muy difícil si no puedo terminar Te escucho una con frase. atención, dale. Primer tema, falta de ventas 57. Segundo, no ponen impuestos, ponen altos costos de producción, que ese es el tarifazo, dicen los comerciantes. El tercero, ponen dificultades en el acceso al crédito, que ese es un problema del sistema bancario. Y el cuarto, ponen problema de cobranza y otros. En todas las opciones de principales obstáculos que enfrenta su comercio no está impuestos. Está que la gente no tiene plata, que las tarifas los hicieron mierda y que los bancos no les dan crédito. Correcto. O sea, me Entonces, parece mucho ¿cómo más se resuelve interesante. todo esto bajando los impuestos? No dicen eso. Pero, perdón, ¿qué dice? O sea, estás que... Pero además, en todo caso, Esa es una pregunta peleate que con no- un pyme, no. No, estamos no, Nada, contando que la para poder decir encuesta. algo, no hay que pelearse Yo con un lo pibe. que digo- Es CAME haciendo Lo una que digo es que encuesta direccionada. hay un problema, No están- hay un problema de diagnóstico, porque vos podés tener muy claro cuáles son tus problemas, porque está claro que es evidente que tienen claro cuáles son los problemas, pero no entiendo cómo maría eso con la pretensión de que la solución es la baja de impuestos. No dijeron Salvo- que la solución es eso. O Le bueno, traería está un bien, alivio, le igual traería estamos- un alivio la igual baja de estamos impuestos. trabados ahí en Pero una, no en una importa, cuestión. porque- Hay pero otro ¿qué no es dato trabado? más. Porque yo creo que el problema es que gobierna mi ley Permitime, por esto mismo, por esta tara ideológica. Vos decís Yo creo que el piensa igual problema- una pyme, el gobierno. ¿Eh? Que Yo- piensa como una pyme. No, al revés. Yo digo que el problema que la tara ideológica que se ha instalado en la Argentina, por ejemplo, ayer llevó a que muchas No, yo- familias aplaudieran a torturadores en Pero la para, Avenida te Libertador. estás yendo de tema, Claro, sí. volvamos a esto, perdón. volvamos Porque a quería esto. decir dos cosas y tuve varias interrupciones. Una era lo de Came, pero sumado a esto,
yo creo que uno de los grandes problemas ideológicos nuestros y que tiene la oposición, que es un gran actor en todo esto, es que así como Milei dice que lo va a solucionar todo con la inflación cero, la oposición dice lo mismo. Y es un problema que hoy en día dentro del discurso opositor no esté decir, como dicen incluso grandes empresarios, ojo que la inflación cero no te resuelve todos los problemas. Hace poquitos días, uno de los tipos más ricos del país, que es el dueño de Todo Moda y de Isadora, ¿sí? Una mega multinacional argentina con sucursales en 20 países. No es una pyme, no es un comercio, o sea, tiene más de 800 sucursales. Dijo, ojo, la inflación cero no es una solución. Ojo que un segundo menemismo no es una solución. Ojo que en el menemismo lo único que hicieron fue destruir la industria pyme. Y ojo que además el RIGI tampoco va a traer inversiones. Y lo dijo Castelli, que es el dueño de una mega multinacional, no una pyme. Yo no veo ese discurso en la oposición de insistir que la inflación cero no es la solución a nada. Supongo que no lo dicen porque les van a decir, ustedes tuvieron inflación en su gobierno, y está bien, y hay que decir, sí, había inflación con salarios que corrían arriba de inflación. Hoy tenemos inflación con salarios que corren atrás de inflación. Yo creo que no lo dicen porque no tienen algo propositivo para decir. Bueno. Porque no, si dicen, si esto no es, déficit no. ¿qué es? Si la solución no es inflación cero, ¿qué es? Bueno, y ahí es donde... pones a laburar. Ahora, perdón, voy a retroceder un poco. ¿Podemos volver a ver la última placa? La última, la que mandó Ari recién. Porque hay un dato que me parece que es muy llamativo y que no se le está prestando atención. Que el 7% de las pymes vea que el principal obstáculo que enfrenta su gobierno es el problema de cobranza, es que la cadena de pagos está a punto de volar por los aires. Es altísimo. Que casi una de cada 10 pymes tenga como principal problema el hecho de que no le puede cobrar. Sos proveedor, le das lo que provees o das un servicio y te van bicicleteando. Esto es algo que siempre pasa. Se paga 90, se paga 180, hasta que de repente no se paga. Que aparezca problemas de cobranza en un 7% de las preocupaciones principales de las pymes me parece que es una luz amarilla a la cual hay que prestarle mucha atención, porque cuando no sean 7, sino que sean 20%, eso es que la cadena de pagos se rompió. Sí, total. Y ese es un problema que después reconstruir tarda meses o años. No es algo que un día se levanta un ministro de Economía y dice, bueno, listo, pasamos de página, ¿puedo ahora todo el mundo sostener mi punto de la tarea ideológica? Porque este proceso ya se vivió muchas veces en Argentina, ya hubo pimecidio en Argentina muchas veces, y muchas de esas veces... No fue hace tanto. No, fue hace muchas 5 de esas años, veces 6. acompañado por sectores pymes que después se arrepentían de haberlo acompañado. Entonces yo digo, dejemos de infantilizar a las pymes, no las infantilicemos más. Pero nadie las está No. infantilizando, Bueno, Adrián. hay una tendencia a infantilizarlas, a ponerlas en un lugar de víctimas, cuando forma parte de un proceso político en la Argentina, con niveles de decisión importantes en muchos casos, que provocan sus propios problemas, como ocurre con varios actores económicos de la Argentina. No sé, sector agropecuario, dentro del sector agropecuario hay productores que se han disparado un tiro en el pie sistemáticamente, votando a gobiernos que los han dañado, les han quitado los campos, han concentrado el proceso productivo, y sin embargo por taras ideológicas lo hacen. Lo siguen haciendo, sus hijos lo siguen haciendo. Bueno, hay que trabajar ahí, me parece, en una reconciliación de intereses individuales, colectivos y políticos, que es creo yo, el principal problema de la defección política opositora hoy, que no trabaja en esa batalla cultural que es la que ha ganado el gobierno que hoy gobierna, sea Milei o cualquier otro. Villarruel, por ejemplo, que por supuesto cada cual representa un riesgo distinto o adicional. Si Villarruel gobierna, va a tener sus propios riesgos, incluso creo yo mayores que los que representa Milei, y ya es mucho decir. Ahora, para no irnos tanto del tema de las pymes, por acá me están llegando justamente algunos detalles de cómo se hizo la encuesta y demás. Lo que yo sostengo es que hay que trabajar con las pymes, como hay que trabajar con los productores, hay que trabajar con los trabajadores organizados, con las fuerzas políticas, para aunar un criterio de crecimiento colectivo. Cuando yo veo que un sector pide bajar impuestos, lo que veo es un sector tratando de salvar su tasa de rentabilidad. ¿Por qué le pedimos más responsabilidad a una pyme que a un gobernador? Yo le digo que no la infantilizo. Si lo que van a pedir como solución... ¿Pero quién está infantilizando? Bueno, somos 4 acá. No digo que usted lo haga. Bueno, entonces digo, no discuta con nombre de paja, Adrián. No, con nombre de paja. Tengamos una discusión seria acá en la mesa. Hay una tendencia en general a infantilizar a las pymes. No lo noto.
No digo acá, Perdón. digo en general. Bueno, se habla de las pymes como pobrecitas siempre. Siempre se habla como pobrecitas. Vos estás diciendo eso. Bueno, Nadie te dice muchachos, eso. yo veo la tele, yo qué sé, en general Bueno. está esa tendencia. Igual más allá de esa apreciación que es lateral, lo importante es que si la solución a los problemas colectivos, como puede ser un problema del desarrollo económico, va a ser bajar impuestos, no es muy distinto a lo que propuso Milei en campaña. Ahora, después, el diagnóstico es correcto. El problema es que no hay ventas. ¿Por qué no hay ventas? Bueno, no hay ventas porque el poder adquisitivo de los salarios se derrumbó. Porque Se estamos en derrumbó una con bruta Macri. recesión. Se derrumbó con Macri 20 puntos, se mantuvo el derrumbe en el gobierno de Alberto Fernández y se profundiza ahora. Y porque al mismo tiempo, con esa caída del poder de compra de los salarios, se está haciendo una transferencia de ingresos fenomenal a partir de la devaluación al sector más concentrado de la economía. Bueno, ese proceso, que ya hemos visto muchas veces, ahora tiene un componente adicional, que es el de la pretensión de volverlo estructural. Y ahí yo marco mi señal de alerta. Y lo asocio al desfile de ayer. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el desfile de ayer, familias? Bueno, si vos querés volver estructural la pauperización de las grandes mayorías populares de la Argentina, y necesitas violencia de Estado. No se puede condenar a la gente al hambre y pretender hacerlo en paz. Eso es, primero que en sí mismo es un hecho violento, pero además necesitas violencia de Estado. ¿Quiénes tienen el monopolio de la violencia en un Estado? Las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad. Ayer pasó algo muy grave, lo denunció la gente de CECIM de La Plata, que es que entre los excombatientes, a los que muchos chicos y muchas familias se aplaudían y vitoreaban con razón y con justa razón en muchos casos, en otros se convirtieron en un abuso porque desfilaron torturadores. Torturadores de soldados. Entonces, volver a poner en el plano de igualdad a todas las Fuerzas Armadas es recrear esa omertá que impide que hoy sepamos, por ejemplo, dónde están los nietos apropiados, dónde están los desaparecidos. Esa omertá que nunca se quebró. Nunca se quebró, nunca supimos dónde están los desaparecidos. Porque nunca nadie rompió la omertá dentro del sistema, de un sistema que es, por supuesto, prusiano y vertical. Nunca nadie rompió esa omertá, salvo algunas fugas ocasionales. Entonces nunca supimos dónde están los desaparecidos. Recrear esa omertá es peligrosísima. Peligrosísima. Y que en esa omertá participen activamente torturadores, represores, a mí me preocupa particularmente. Lo habíamos visto ya con Macri, con Rico al frente de uno de los desfiles. Bueno, hasta donde yo sé, creo que Rico no estaba entre los denunciados por los soldados como torturadores. Solo Malvinas. se alzó contra un gobierno democrático. Sí, por supuesto, no, ni hablar. Y después se reconvirtió en una figura de la democracia como candidato, fue votado. Sí. O sea, el devenir de Rico habla un poco también de la oscilación de la relación de un sector de la Argentina con la democracia. Pero ayer se vitoreó a torturadores. Y no estoy exagerando ni estoy poniendo a todos en la misma bolsa. Digo que los que se pusieron todos en la misma bolsa fueron los que ayer no discriminaron a torturadores de nuevas generaciones de soldados, soldados de la democracia, que también los hay. Entonces, perder determinadas nociones que ya estaban galvanizadas como pacto social, forma parte de una batalla cultural que el gobierno se propone dar. Y ahí coincido plenamente con Ari, hoy tiene como principal cómplice la defección opositora del debate público. No participan del debate, a excepción de Kicillof, que ayer planteó un pacto propio y demás. No participan del debate público. En el debate público participa Macri, participa Milei, participa Karina, participa Pichetto. Ni siquiera participa Macri. Bueno. Digo, Macri justamente no quiere participar en el debate público, lo hace por detrás. Claro, lo hace por interpósita, sí. Y después me parece que cuando la oposición aparece en el debate público, aparece en momentos de picos de crisis o de conflicto para cuestiones coyunturales, pero nunca de manera propositiva. Ya lo dijimos 25.000 veces, el Congreso es el mejor ejemplo. Excepto el que gestiona. Sí. No, por eso que Kicillof está gestionando y hace cosas. Pero no es el único que gestiona y después llega un momento que uno debería pensar que tendría que empezar a ver una construcción por fuera de las gestiones
particulares, quizás no de las personas justamente que encabezadas por las personas que están gestionando, porque están gestionando, pero sí empezar a planear, sí, a proponer, por lo menos a pensar qué se va a proponer. Porque cuando esto explote, si no hay ninguna propuesta, Total, sí. ¿cómo lo canalizás? ¿No? Y ahí hay que ver quién va a estar con la cara ya muy presente en la mente de la gente en ese momento, cuando se explote todo. Yo no creo que esté Macri porque creo que él no le da para estar muy frente a la cámara. Digamos, no es el tipo no que tiene electorabilidad, encabeza. por eso no fue candidato. Bueno. No tiene electorabilidad. Pero bueno, que no tenga electorabilidad no significa que no tenga ni capacidad de daño, de hecho es lo que lo sostiene, ni vocación de poder. Y ojo, porque vos en el sistema argentino llegás a un balotaje entre dos personas sin electorabilidad y una es presidente. Sin duda. Con lo cual, digo... No, la ojo. vocación de poder que tiene Macri es significativa, más allá de su falta de votabilidad, de electorabilidad, cosa que quizás se ponga a prueba el año que viene, si es que hay elecciones, está previsto que las Debería haya. haberlas. Está previsto que las haya. Pero Lo que más preocupa es que cuando uno ve el escenario, ¿no? De quién está con vocación de agarrar la manija si esto explota, haciendo cosas concretas para levantar la imagen, a veces para entorpecer un poco. Pero yo... Creo que no hay ninguna duda que es la vicepresidenta. Digo, a ver, que la vicepresidenta... No, pero cuando uno mira el espectro político, ¿no? La dirigencia, y mira, igual bueno, es ¿quién lógico. Porque es la que, según la No, Constitución, lo tiene que agarrar la manija si esto pero explota. lo lógico sería que, pero no lo digo desde el lado conspiranoico, lo digo del lado de, si vos ves que hay un gobierno que es débil, que no está pudiendo solucionar los problemas, que muchos analistas están analizando, que están diciendo que en esto, si no es sustentable, en algún momento va a explotar, y no ves a nadie levantando la cabeza de manera, vamos a decir, organizada desde la oposición, y sí lo ves de manera más sistemática. O por lo menos sí, hay algunos en la oposición, pero desde la misma oposición se boicotean a esa persona que está levantando cabeza. Y sin embargo ves de manera sistemática que la vicepresidenta cada vez que ve debilidad levanta la mano. Cada vez que quieren construir poder se retira de esa imagen. Bueno, ayer levantó la mano y pidió un tanque, como quien para un taxi, ¿no? Levantó la mano, hizo así. Tanque fabricado durante el Tanque, gobierno tanque, en kirchnerista. vez de, viste, que dice taxi, tanque, le frenaron un tanque, le propuso al presidente subir al tanque. Si yo lo hubiese visto en una película me parecía un poco... Le propuso al presidente excesivo. subir al tanque, el presidente subió con alguna dificultad al tanque, no sé si tenemos la imagen para ir compartiendo mientras tanto. Vos decís que ella está más acostumbrada a subirse al tanque. No, que pero él. es que se vio la escena, era como quien entraba a un karting en el patio de su casa. No sé si vieron que... Se crió en cuarteles, vamos a decir que... No sé ella si se vieron que crió el en Wall cuarteles. Street Journal tituló como si fuera página 12. No la vi. ¿Qué Los pasó? líderes de Argentina, en inglés, tanques y gracias se escribe prácticamente igual. Ah. Los líderes de Argentina dieron tanques por la independencia. En vez de dieron gracias por la independencia. No, Bueno. es que ya... Ahí vemos la escena, fíjate, sube Milei con dificultad. Es un Uber, es un modelo especial de Uber que podés pedir en el Claro, teléfono. la idea fue de Villarruel, no de Petri. Es muy- Esto hay que aclararlo es muy- porque ayer se disputaban Petri y Villarruel quién había tenido la idea de subir al presidente al tanque. Es muy Bukele todo esto, ¿eh? Muy... Bueno, Pero Bukele ahora está haciendo controles la de precios en los versión que más se Pero muy difundió... en la exageración del vínculo con lo militar y... Sí. pero La versión que ridículamente. más se difundió, incluso lo tenemos acá el Tano convencido de que fue así, es que Petri fue el autor de la idea. Pues no. Petri no fue el autor de la idea, fue Villarruel que le dijo a Milei, che, ¿nos subimos al tanque? Yo te consigo uno. le dijo. No, en serio. Mirá, y te voy a dar el elemento que daban desde el staff de Villarruel como prueba contundente. Si Petri hubiese tenido la idea, se hubiese subido Petri al tanque. Eso está claro, sí. Es más, hubiera ido Petri ya no va a tener una idea disfrazadito. para otros y va a quedar afuera. No, ningún político hace eso. Ningún político tiene una idea para otros y queda fuera de la foto. Lo que tiene sumo, vuelvo a lo de la oposición, pues ya que hablamos del desfile de ayer, otro de los temas de los cuales no se habla es de defensa. Y el peronismo, que además, según descubrieron algunos hace poco, Perón era militar, con lo cual debería tener alguna política frente a eso, habla poco y en general se habla solo de una parte que para mí es fundamental, es cierto lo que dijo Murano, memoria, verdad y justicia, no pueden marchar torturadores, hay que revisar los archivos, hay que romper los pactos de silencio y de hecho pasó algo muy grave en los últimos días y es que Petri decidió que las Fuerzas Armadas van a manejar ellas, qué información le dan a las causas por delitos de lesa humanidad, cosa que no pasaba antes y hay un pedido de los fiscales que intervienen en esas causas de que esto no suceda así. Pero esa es una parte.
de lo que pasa en las Fuerzas Armadas. Estamos hablando del RIGI, de los recursos naturales, de la relación con Estados Unidos, de las potencias, del litio, de todo eso. No podemos tener unas Fuerzas Armadas sin entrenamiento, sin armas, sin capacidad disuasiva, sin los aviones, sin los tanques, sin los submarinos. Sin y ayer, igual una parte de la otra. Incluso hasta marchaban unos que hablaban de un portaaviones. La Argentina llegó a tener portaaviones. Y está muy bien que eso sucede, que tengamos unas Fuerzas Armadas para defender nuestros recursos naturales, nuestra soberanía, y tenemos que poder decirlo, sin que te digan, sos pro-milico, sostener nuestra industria nacional, o sea, hay un... Para que eso suceda tiene que haber una doctrina muy clara de que las Fuerzas Armadas argentinas tienen que estar dedicadas a la defensa y no a la seguridad interior. Bueno, pero eso existe. Bueno, pero eso yo creo existe, que... pero hay quienes proponen cambiarlo Está bien, pero por eso, insistente y cambiarlo, sistemáticamente. pero ese es un dato, eso ya existe. Y las Fuerzas Armadas tienen clarísimo de que no pueden intervenir en seguridad interior, de que no están preparadas para eso, de que para eso están las fuerzas de seguridad, por eso no quieren ir a Rosario por el tema narco, ni quieren intervenir en todas estas locuras, y no lo están haciendo, de hecho. Pero yo insisto, la agenda del peronismo frente al tema de defensa no puede limitarse a derechos humanos y que no se metan en seguridad interior, porque hay mucho más para hablar de eso. ¿Y la agenda de seguridad interior? También, otro tema que abandona, pero bueno, ayer estábamos con esto del que desfile Pero militar. ayer estaba la ministra de Seguridad vestida de fajina en el desfile. No, Con lo cual una no está tan barbaridad. saldado ese debate. A ver, legalmente está saldado Legalmente y está no se saldado, cambia. Este gobierno cambia leyes No, como quiere. legalmente está saldado, no cambió eso y las Fuerzas Armadas no quieren hacerlo. Entonces, estamos, digo, para ponerlo... un sector. No, yo creo, no quieren, porque además no están preparados para eso, no sirven, no saben hacerlo, no saben cómo, o sea, no funcionaría, ellos lo saben y quedarían mal otra vez. Y serían ellos los que van en cana también de vuelta. Por ende, ya fueron carne de cañón. Yo creo que eso no va. Pero, insisto, no puede ser la agenda solamente eso. Así como la agenda de seguridad no pueden ser solo los casos de gatillo fácil, que son tremendos. Pero no puede limitarse tu agenda de seguridad a criticar el gatillo fácil, del cual todos hablamos y reivindicamos y seguimos a la Correpi y todo eso. En lo de ayer se vio eso, digamos, falta cuál es la propuesta de la oposición en materia de defensa. Voy a disentir cariñosamente con vos de vuelta, Ari, y digo cariñosamente, se lo aclaro a Guada, que se preocupó, porque dice, no se peleen, Guada, nuestra compañera, que dice, no se peleen que los quiero a los dos. ¿La compañera que nos soluciona todo? Sí. Guada es la persona que hace que esta empresa ande. Por eso, me dice, no se peleen que los quiero a los dos y nosotros la queremos a ella y no queremos que te tenga un disgusto. Entonces es un disenso cariñoso. ¿Podemos repasar el tape 1, Tano? Donde se ve justamente a los torturadores soldados del Regimiento 5. Estas personas fueron denunciadas, incluso en un caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con condena para la Argentina, por soldados en Malvinas que denunciaron torturas y abusos de sus superiores. Sí. En un rato vamos a hablar con Ernesto Alonso, que es justamente la persona que identificó a estos Ernesto es una de las personas que cuenta cómo, estando bajo fuego enemigo, fueron estaqueados, fueron hambreados. Sí. Bueno, ayer estas personas fueron vivadas por ciudadanos, familias que no sabían que estaban aplaudiendo torturadores, que seguramente de haberlo sabido no lo hubiesen hecho. Ajá. Entonces no asocio a la población a lo que pretende la élite o la cúpula, en este caso, de un sector de las Fuerzas Armadas que quieren ser reivindicadas en toda la línea. Y en toda la línea implica también sus crímenes. Ese pedido de reivindicación está activo, vigente, y tiene en la figura de Victoria Villarroel una representación institucional muy importante, porque es la vicepresidenta. Sí. Entonces, pero en las Fuerzas Armadas pasa lo mismo en la sociedad, están todas las representaciones. En la sociedad hay gente que reivindica la dictadura, ahí también, no es mayoritaria. Termino con mi idea en este disenso cariñoso. Yo creo que el proceso de saneamiento y democratización de las Fuerzas Armadas, que se inició durante el gobierno de Cristina fundamentalmente, pero ya con Néstor, en el acto simbólico de haber bajado el cuadro de Videla, o sea, ese fue el puntapié inicial. Ese fue el puntapié inicial que tuvo un correlato institucional con la gestión de Nilda Garré, de Tayana y demás. El primer discurso de Néstor ante los soldados. El primer discurso de Néstor. O sea, hubo un proceso que demoró y no se completó. Que se llevó a cabo durante varios años para democratizar las Fuerzas Armadas, pero que quedó incompleto.
Porque hay un sector de la élite, y los invito a visitar un café muy coqueto que hay en el Círculo Militar, ahí en la zona de Plaza San Martín, en La Recoleta, en la ciudad de Buenos Aires, en diagonal a la Cancillería. Si ustedes van a ese coqueto restaurante y café que está en el Círculo Militar, van a ver un panteón dedicado a las víctimas del terrorismo, que es el modo que tienen en general las cúpulas militares de reivindicar la lucha antiterrorista, lo que llaman lucha antiterrorista, que nosotros denominamos terrorismo de Estado o genocidio. Esa disputa no terminó. Y no terminó porque no hay justicia. ¿Por qué no hay justicia? Porque muchos responsables del genocidio están siendo juzgados y porque todavía no se abrieron los archivos, no sabemos dónde... No, pero yo no por eso dije que terminó. No, yo digo que entonces... ¿Cuál es el disenso? Lo que vos planteás respecto a la necesidad de avanzar en una agenda de seguridad que involucre, y de defensa que involucre a las Fuerzas Armadas, no puede estar escindida del proceso de memoria, verdad y justicia dije respecto exactamente eso. Por Dije eso. que hay que hacer Pero las dos pará. cosas. Bueno, termino. Lo que vimos ayer no fue eso. No, claro que Yo no dije que dije lo que tenía que hacer la Pero, oposición. a ver, de hecho, sin ir ¿Cuál más es el lejos, disenso? durante la última gestión de Rossi y de Tayana, que se implementó el FONDEF, se hicieron las dos cosas al mismo tiempo. Claro. Se refinanciaron las Fuerzas Armadas, hubo una revalorización El salarial disenso que vos decías, incluso, perdón, ¿cuál es el disenso que al vos mismo decías tiempo que se oposición- mantenía la política de memoria, verdad y justicia. Yo No, creo que la no es oposición, incompatible. cuando fue oficialismo, sí adoptó la agenda correcta, ¿eh? Yo creo que la oposición, cuando fue oficialismo, adoptó la agenda correcta. El problema es que no concluyó la tarea. Entre otras cosas por cuestiones genealógicas, no concluyó la tarea porque hay personas que siguen vivas, siguen en actividad, siguen con cargo jerárquico, o sea... Hoy ya no hay hace años que ya no hay ninguna persona que haya estado en la dictadura en ningún cargo. Dentro de la las Fuerzas oficialidad, Armadas. no. En ningún cargo. Pero tienen En grados de ningún cargo. influencia muy severos. No hay más. Tienen grados de Pero lo influencia... anunció Agustín Rossi el día que se retiró el último. No hay más No hay dentro más. de la institución, pero sí... Bueno, a ver, sí, está ¿Cómo, bien, cómo se sí. elimina Vos un tenés grado de que- influencia Pará. orgánico? Bueno, ¿cómo se externo? explica, por ejemplo, que personal que está en situación de retiro, fue muy determinante para nombrar a la cúpula actual de las Fuerzas ¿Y qué Armadas? hace? ¿Cómo evitas eso? ¿Lo mandás a Siberia? No entiendo. No, yo digo que... El no problema porque- es que votamos a una fórmula que tenía Villarroel Bueno. de vice. Una vez que Villarroel llega de vicepresidente, todo lo que haga no nos puede sorprender. Ojo que Antelo, Porque está ahí para no ir. lo nombró Villarroel, No, no lo nombró importa, Posse, pero hay vos hablabas de una batalla cultural. Esa batalla cultural en todo caso se pierde el día del balotaje. No se pierde, se sigue dando. Pero a lo que voy es, una vez que una fórmula que en los debates presidenciales fue abiertamente negacionista o reivindicativa del terrorismo de Estado y que tiene como parte de la fórmula a una mujer que hizo carrera como representante y lobista de esos sectores, y el 56% del electorado votó eso, Correcto. no nos podemos después de hacerlos No. sorprendidos porque los milicos tengan influencia a la hora de decidir Por eso. quiénes son los generales. Pero cuando yo estoy apuntando a que hay sectores retirados de la Fuerza de Seguridad que tienen más influencia que incluso que jefes activos o en actividad, se verifica, por ejemplo, las posiciones que han tomado en el Pero sistema de no inteligencia. entiendo ahí bueno. cuál habría sido la falla de los gobiernos anteriores para llegar a este punto. No hubo una falla de los gobiernos anteriores. No, yo digo que no se completó el ciclo porque no se pudo completar el Porque ciclo. es lo que nunca se complica. Bueno. Hay tareas que nunca se completan, Igual- que son una lucha permanente Porque día solo, a día. porque solo el derecho natural lo define en algunos casos. Personas que pierden su influencia cuando mueren, si no, no pierden Igual nunca su hay una influencia. tensión ahí. Puede ser. Porque mi ley que reivindica más. Caso Bonadío, por ejemplo. El gobierno no hizo nada el gobierno de Alberto Fernández no hizo nada para evitar el lawfare, pero bueno, Bonadío por derecho natural dejó de estar al frente de un juzgado. Pero por derecho natural. Si hubiese sido por la política, Bonadío seguía al frente de su juzgado. No, me pregunto que digo, mi ley que reivindica el menemismo terminó de financiar completamente a las Fuerzas Armadas. Fue uno de los momentos de mayor debilidad de las Fuerzas Armadas. Sí. Uno de los grandes, o sea, más allá de la reivindicación de un sector todavía, especialmente retirados de la dictadura, el orgullo en general de las Fuerzas Armadas es su capacidad de fuerza, ¿no? Su armamento, su capacidad de entrenamiento, etcétera, etcétera. Esto fue completamente destruido durante el menemismo. Entonces por ejemplo, ya vemos intenciones de financiar, privatizar empresas públicas vinculado a lo militar, y yo creo que ahí sí hay una tensión o puede haber una tensión entre el modelo de Estado que propugna o que quiere Milei y lo que quiere Villarroel.
Digo, y ahí, si él avanza, si Milei logra avanzar sobre toda esta capacidad industrial, por ejemplo, o en términos inclusive de salarios con las Fuerzas Armadas, yo creo que le va a generar una tensión. Y yo no sé si las Fuerzas Armadas solamente la reivindicación a través de cuestiones simbólicas le va a alcanzar. Lo simbólico es importante, el gobierno lo sabe. Mirá, no, lo simbólico es importante. Ahora, si vos me cerrás toda capacidad de... Bueno, es verdad que el gobierno de Milei al mismo tiempo, el caramelo uno de los caramelos que tiene para darle al gobierno de Estados Unidos, el uso de caramelo es comprarle el armamento a Estados Unidos. Ahora, cuando falten los dólares, ¿va a seguir con esa política? No sé, Lo que digo es que este Estado mínimo va en contra de los principios básicos del orgullo militar. Sí, ayer... Eso es fundamental para entender la diferencia, por ejemplo, con un Bolsonaro. Un Bolsonaro que muchas veces se lo criticaba desde el sector liberal por ampliar el Estado, justamente porque tenía unas cuestiones de seguridad en la Amazonia, fronterizos, darle más capacidades a las Fuerzas Armadas. Bueno, yo no veo a Milei yendo en ese camino. No lo sé. Yo digo que Milei está ensayando una tercera posibilidad de un proceso económico que se instaló a sangre y fuego en la dictadura, que continuó Menem con hegemonía política y ahora Milei probablemente ensaya un mix de ambas. No tiene hegemonía política, pero pretende construirla y mientras tanto usa la fuerza del Estado, como hemos visto y como ha contado muy bien Ari con testimonios durante varios días, por ejemplo, de personas que fueron las primeras víctimas de la violencia de Estado que aplica Milei, con presos políticos, con todo el menú de represión. ¿Qué siguen, no? 5 detenidos. Sí, Cuatro siguen en con cana. todo el menú de la represión de los originales, digamos, ¿no? Pero en el marco de la democracia. Perdón, y para cerrar, ¿la comida todavía no se repartió? No. ¿Los medicamentos de la edad se siguen dando a cuentagotas o por orden de juez? Sigue igual eso. No, digo, también para seguir repasando algunos otros datos que caracterizan este gobierno. Porque este gobierno es el plan económico, este gobierno son los torturadores desfilando, pero también es la comida pudriéndose en los galpones, los presos políticos y... La obra pública que no se hace, la deuda que crece. Bueno, Ari, te prometí que a las 11 te largaba, te robé un par de robaste 2 minutos. Extras. Te pido 1000 disculpas. Chao, amigo. Chao, chicos, nos vemos mañana. Chao. Quédense, ahora en un ratito nada más vamos a estar haciendo varias notas donde profundizaremos sobre todos los temas que estuvimos tocando durante el pase. Vamos a hablar de economía, vamos a hablar del desfile de ayer y la presencia de torturadores. Vamos a estar hablando de cómo sigue políticamente hablando el escenario después del Pacto de Mayo. Todo eso y mucho más hasta la 1, así que quédense que ya venimos. Estamos perdidos sin poder escapar. Y si el camino está lleno de lobos, habrá que aprender a cazar. Encadenado a tu codicia, sos brillante en ocultar. Ten cuidado con lo que me escondas, hay un destape a punto de estallar. Hasta en las más viejas ruinas tienen escrita la palabra poder. Todo vuelve en la vida, este sol vio imperios caer. Habrá consecuencias ante tantas faltas y engaños, ante tanto mal provocado, ante tan deliberada crueldad, amor. Habrá consecuencias porque no se miente de esa manera. Lo que nace en el odio se queda. Voy a rogarte una fuerza sobrenatural, sentencie tu esencia. Estamos perdidos